negocios y la verdad que yo personalmente no sé si es un problema que haya más negocios abiertos. El problema es las juntadas entre amigos, que por más que te prohíban no comprar una botella, bueno, son 10, compra cada uno una botella, ya tenés 10 botellas, punto, se acabó. No hace absolutamente nada eso, ni restringe el alcohol porque no lo prohíbe la ley seca, eso no produce un efecto rápido sobre el tema, sino podría ser a lo largo de los años, pero cambiar una conducta porque vos vendés menos, las drogas están prohibidas y eso hace que haya menos drogadictos, no, o sea, si eso está prohibido y además te pueden meter preso y sin embargo no baja el consumo, entonces quiere decir que las prohibiciones de esa forma no conducen a un resultado que vos decís, bueno, ahora hago esto y va a suceder. No es cierto, no es comprender qué es lo que sucede con las adicciones o con el consumo de bebidas alcohólicas, que es una droga también, pero legalizada, permitida, y las otras drogas, que sí están prohibidas y que no baja el consumo. Pero bueno, vamos a dejar por un ratito ese tema de lado, porque entre las cosas que uno busca que le reconozcan, y que estamos hablando de reconocimiento, en algún momento la Municipalidad 28, el intendente de la Municipalidad 28, en un enfrentamiento con el Sindicato de Empleados Municipales, habló de que estaban como flojitos de papeles. El Sindicato de Empleados Municipales ha tenido resoluciones del Ministerio de Trabajo respecto a la inscripción que tienen quiénes son porque no les hacen las retenciones, es decir, tienen un desconocimiento, por lo menos en un momento fue así, del intendente de 28 de noviembre para con el SEM. Y ahora que se aprobó este empréstito y que tiene que ver con un porcentaje de aumento, claro, el aumento no lo pueden dar unilateralmente, tiene que formar parte de una discusión paritaria. Todo esto en una charla que tenemos ahora con Rubén Delgado, el secretario adjunto del Sindicato de Empleados Municipales 28 de noviembre. Rubén Paulino te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Paulino, y buen día a toda la audiencia. Bueno, Rubén, ¿siguen flojitos de papeles, como les dijo el intendente alguna vez, o alguien dice que son representantes de los trabajadores? A ver, nosotros creo que siempre hemos tenido mucho cuidado y la gente que nos conoce en estas cuestiones de la documentación, de siempre ver, ¿no es cierto?, hacia dónde uno va y tener cuidado de no cometer errores, porque atrás de esto, ¿no es cierto?, hay compañeros que uno representa y que tiene que velar por ellos, así que en eso acá nosotros siempre dijimos la documentación que estaba faltando, una cuestión de que en ese momento el Ministerio de Trabajo de la Nación no estaba dictaminando con respecto al proceso de elección que tuvimos en el sindicato y bueno, no llegaba. Cuando llegó, buena hora, ¿o es cierto?, porque inmediatamente se le presentó a la municipalidad la documentación, pero parece que no lo han tenido en cuenta o fue un papel más que envió el sindicato hacia el municipio que quedó ahí entre los cajones, ¿no es cierto?, del olvido. Pero bueno, cuando ya después empiezan a hablar de que nos falta documentación, que no estamos reconocidos, nuestra obligación era hacer recordar de que el 18 de febrero se presentó como corresponde ante el intendente, que es la autoridad, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, la documentación que acredita la certificación de autoridades de una elección. Y con eso, ¿no es cierto?, nos avala para poder tener las licencias gremiales que nos corresponde y la representación legal, ¿no es cierto?, de nuestros compañeros. Así que, pero bueno, siempre hay excusas, siempre, ¿no es cierto?, si no una cosa es otra, y con tal de no sentarse a discutir en serio las cuestiones que nos pasan a los compañeros municipales y la discusión de la pauta salarial, ¿no es cierto?, para este año, van a haber estas cuestiones de chicanas, ¿no es cierto?, que por ahí se plantean, pero lamentablemente acá no es solamente esta cuestión por parte del Ejecutivo, sino que también acá hay asesores que tiene el Ejecutivo que tendrían que estar viendo estas cuestiones, que tendrían que hacerle llegar estas cuestiones, y parece, ¿no es cierto?, que también falla ese esquema político que él tiene alrededor, ¿no es cierto?, en la cual no tienen el conocimiento cabal de lo que significa, ¿no es cierto?, el trabajo
en una comunidad y más la representación que tienen ellos, ¿no? Claro, entonces ustedes ya tienen no una disposición, sino como una aclaración por parte de autoridad competente que ustedes están en cripto, digamos. Eso se lo mandaron ustedes al intendente, supongo. Sí, nosotros, a ver, para que el Ministerio de Trabajo de la Nación te reconozca como sindicato, tenés que tener primero una inscripción gremial. Entonces, claro, para eso se cumplimenta unos procesos que son llenado de formularios, constitución de un estatuto, padrón de afiliados, y una vez que el Ministerio de Trabajo esto lo reconoce porque pasa por distintas áreas, ¿no es cierto?, saca una resolución donde te da una inscripción gremial. Esa inscripción gremial es la vida, a partir de ahí, ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, de una organización. Claro. Nosotros eso lo tenemos allá por el 2006, en la cual a partir de ahí hay que empezar a cumplimentar pasos que la misma ley y el mismo ministerio te va marcando, y cada elección que uno tiene como organización a partir del 2006 tiene que estar como veedor del Ministerio de Trabajo para después, ¿no es cierto?, certificar la reconocimiento de autoridad. Y esto ha sido así, y esto no es nada raro. Lo único raro que acá hubo, que en los últimos 4 años, en esta situación que había en el país, el Ministerio de Trabajo no estaba entregando en tiempo y forma las certificaciones, y esto se demoró. Bueno, cuando llegó, se presentó. Ahora, esto no significa que uno no pueda trabajar en representación de los compañeros. El hecho de darte inscripción gremial del Ministerio de Trabajo te da la posibilidad, ¿no es cierto?, de organizarte y representar. Y esto lo tienen la mayoría de los sindicatos, por lo menos dentro de los municipios, que tienen representación. Río Turbio, por ejemplo, tiene inscripción gremial, no tiene personería gremial. Gallegos también tiene inscripción gremial y no tiene personería gremial. Pero en el caso nuestro, y seguramente el caso de los otros sindicatos, trabajamos bajo el amparo de una personería gremial, que en el caso nuestro es la COEMA, que es la Confederación de Empleados y Obreros Municipales de la República Argentina, que es la 592. Y nosotros, bajo esa tutela, es que podemos sentarnos en las paritarias o en la mesa de negociación, ¿no es cierto?, cada vez que hay que discutir pauta salarial. Rubén, y la cuota sindical, que es plata de los trabajadores para con el gremio, que el municipio, el intendente se había negado a hacer esto porque decía que ustedes no tenían, no sé, una cuenta corriente o algo que parece como una autoridad de aplicación de contabilidad y no política, lo que les decía. ¿Cómo se arregló ese tema o no se arregló nunca? No, eso nosotros en primera instancia, cuando esto sucedió allá por el mes de febrero, que deja de descontarles a los afiliados la cuota sindical, nosotros hicimos los reclamos pertinentes, primero al Ejecutivo, planteando, ¿no es cierto?, esta irregularidad, porque la ordenanza 2357, en lo que hace al artículo 71 al 74, si no mal recuerdo, plantea toda esta cuestión de los aportes sindicales y la facultad que tiene el Ejecutivo o las atribuciones que tiene el Ejecutivo. Y ante este incumplimiento por parte del intendente, nosotros hicimos también los reclamos ante el Ministerio de Trabajo de la provincia y ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Eso, bueno, está en proceso, tenemos esta información por parte del Ministerio de la Nación de que eso ya se expidió, y a nosotros con eso ya no habilita ir a la vía judicial, ¿no es cierto?, porque entendemos que el intendente en forma arbitraria y unilateral, ¿no es cierto?, dispuso no descontarle más a los afiliados cuando no es su atribución. Esa, la única atribución que tiene el patrón por ley y por la ordenanza 2357 es retener los aportes hasta tanto, ¿no es cierto?, lo que él pide, o si es que lo pidió, porque a nosotros formalmente no ha llegado ningún escrito con respecto a estas cuestiones que él plantea por los medios y que asevera que así no ha llegado hacia el sindicato, y entendemos nosotros que, bueno, si ese es el inconveniente, la justicia determinará, ¿no es cierto?, los alcances de la atribución que tuvo el intendente con respecto a las cuotas sindicales de los afiliados.
Rubén, bueno, esto los pone, no sé cómo los contemplan, porque ahora hay una discusión entre el Ejecutivo y los concejales, donde los concejales dicen hay que darle 40% aumento, el intendente dice todos saben que que la gobernadora dijo que no se le puede dar más del 20 o el 25, ahora no lo dijo la gobernadora. El 20% resulta de la paritaria central, de una discusión de los gremios. Digamos, para decir eso, primero deberían sentarse con ustedes, al Ejecutivo, a ver cuál va a ser la discusión paritaria, los ha llamado, cómo se están manejando con eso. No, a ver, nosotros, mira, el 4 de agosto presentamos una nota al Ejecutivo en la cual solicitábamos la apertura de la COPAR para discutir las cuestiones que hacen a las cuestiones laborales cotidianas y con respecto a la deuda que tiene con el empleado y la recomposición salarial, ¿no es cierto?, 2020. Y esto lo pedimos en carácter urgente al Ejecutivo. También hicimos una copia a los concejales sobre esto para que tengan ellos conocimiento de que hay que hacer la apertura de COPAR como plantea, ¿no es cierto?, la ordenanza 2357, pero a la fecha no ha dado lugar al Ejecutivo. Por eso digo, esto hay excusas, siempre hay una excusa para algo, pero a la hora de concretar o sentarse y dar la discusión seria y franca, ¿no es cierto?, no lo está dando, no está. Supongo yo que ahora en estos días también haremos otra presentación porque nos corresponde dejar asentado esto, porque, a ver, uno tiene la representación de los compañeros y la necesidad de los compañeros abruma. No podemos estar dilatando estas cuestiones cuando ya prácticamente la mayoría de los municipios están cerrando sus paritarias, lo que hace hasta el primer semestre, y 28 todavía sigue, ¿no es cierto?, en una nebulosa sin determinar qué va a pasar y con deuda con los compañeros municipales. Entonces, me parece que acá, si uno quiere darle la discusión, si uno quiere sentarse y realmente sentirse preocupado por los trabajadores, como muchas veces lo dicen, ¿no es cierto?, por los medios, tendría que sentarse con la organización sindical y plantear ahí la realidad que él maneja con respecto a lo que nosotros entendemos que está pasando en la municipalidad, y en base a eso, ¿no es cierto?, buscar. Nosotros, mira, en la nota que enviamos el 4 de agosto ya planteamos un aumento del 50% para los empleados municipales. Y esto lo planteamos por una cuestión simple. El intendente en marzo, junto con los concejales, decidieron un aumento, ¿no es cierto?, exorbitante, más el intendente, y ahí no hubo necesidad de ver la situación financiera del municipio o si tenía los recursos para hacerlo. Se lo dieron. Y ahora, ¿no es cierto?, para discutir la cuestión salarial, la deuda que tiene con los trabajadores, y necesitamos que se apruebe una ley, ¿no es cierto?, para poder discutir cuánto es lo que pueden darle a los trabajadores. No se trata de eso, me parece que no tendría que estar mirando de esa manera el Ejecutivo, sino que tendría que sentarse seriamente y decir, ¿no es cierto?, bueno, cómo avanzamos y cuáles son las posibilidades, porque siempre lo hemos hecho. A ver, nosotros nos hemos caracterizado con todas las gestiones que han pasado por la Intendencia en lo que hace a la pauta salarial, en lo que hace a la mejora de los compañeros, trabajar codo a codo, y si a veces ameritaba ir a la provincia para plantear la necesidad y buscar los recursos, ¿no es cierto?, para que asistan a los municipios, en el caso nuestro de 28 lo hemos hecho, así que esto no tiene que sorprenderle a nadie, y si esto se cabe hacerlo en esta instancia, y lo hemos hecho también cuando estuvimos sentados con el ministro de Gobierno en la provincia, viendo cuál era la situación del municipio de 28 y viendo cuál era el mecanismo del famoso programa de asistencia financiera a los municipios. Rubén, ustedes ahora, entre otras cuestiones, le mandaron una nota al secretario de Obras por la convocatoria, el retorno al trabajo, y está en función todavía hasta el 30 de este mes un decreto que habla de que esto no debe suceder. Sí, nosotros, a ver, nos llama la atención, no es tanto, si bien yo supongo que hoy al tener un profesional dentro del COE local, hay ciertas medidas o recaudos que van a ir tomando que antes no las tomaban. Me parece que eso, primero, eso es importante. Después lo otro es que nosotros somos empleados públicos y creo que hay formalidades muchas veces que cumplimentar. Vos no podés decirle a un empleado que por decreto lo mandaste a su casa, ¿no es cierto?, porque hay una pandemia y por una cuestión de precaución,
dijiste, nadie va a circular o va a haber restricciones de circulación, ¿no es cierto?, en una comunidad. Después, ¿no es cierto?, por un mensaje de texto o por WhatsApp, decirle que tiene que presentar el día miércoles a las 9 de la mañana a trabajar. Me parece que esto tiene que haber una resolución por parte de alguna secretaría, tiene que haber, ¿no es cierto?, alguna comunicación formal por parte del municipio planteando estas cuestiones. Y dentro de estas cuestiones también tener en cuenta no solamente el decreto 296, el cual firmó la provincia el distanciamiento social con restricción el 28 de noviembre, sino que también hay que tener en cuenta las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud con respecto a esta situación, donde plantea la distancia social de los 2 metros, de que no haya aglomeración, ¿no es cierto?, en los sectores, que medianamente si van a trabajar que haya, ¿no es cierto?, ciertas diferencias de horarios para que no haya gente más de 10 personas en los sectores. Entonces todas estas cuestiones son las que hay que tener en cuenta, y para eso nosotros le hemos presentado, mira, allá en el mes de julio, un protocolo, ¿no es cierto?, de seguridad con respecto al COVID en el municipio del 28 de noviembre. Y lo único que salió a decir el intendente en ese momento era que, a ver, como teníamos tiempo suficiente, lo único que nos preocupaba, lo único que estábamos haciendo era el proyectito, ¿no es cierto?, para que después no le den tratamiento. Me parece que, bueno, hay cuestiones, y también hay que tener en cuenta que no hace mucho tiempo esta misma secretaría hizo exactamente lo mismo con los compañeros municipales, convocándolos, y muchos de los compañeros fueron, y al final tuvieron prácticamente un mes sentado en el sector sin poder hacer nada, porque la inclemencia del tiempo no le daba para hacer nada. Entonces, me parece que hay que ser previsible, me parece que hay que ser, como ellos dicen, responsable. Y ante esto, pues la nota que le enviamos al secretario de Obra, ¿no es cierto?, planteando estas cuestiones, y que se incurre, ¿no es cierto?, en una violación al decreto provincial, seguramente nos va a encontrar, ¿no es cierto?, haciendo la denuncia en los ámbitos que corresponden. Difícil la situación, entonces la relación no ha mejorado para nada. Ya llevamos 8 meses, 9 meses, y la verdad que todavía quedan 3 años, y eso realmente es preocupante si la relación no se aceita. Es difícil porque ellos lo hacen difícil. A ver, ellos no quieren dialogar. A ver, se jactan por los medios de hablar que sí, que el diálogo, que la responsabilidad, que el esfuerzo que hacemos, pero a la hora de sentarse, ¿no es cierto?, o a la hora de pretender sentarse, no hay posibilidad, porque, a ver, te vuelvo a decir, los actores políticos, los asesores que tiene la municipalidad, ¿no es cierto?, y el intendente, tendrían que estar viendo estas cuestiones. Podríamos tener, toda la vida vamos a tener diferencias, porque nosotros somos trabajadores y defendemos intereses, ¿no es cierto?, de nuestros compañeros, y ellos son políticos y defienden los intereses de un proyecto. Pero hay un punto en común, hay un término medio, ¿no es cierto?, a la hora de sentarse a discutir, y acá el término medio es la necesidad que tienen nuestros compañeros. No te olvides que hoy los empleados públicos en la provincia, en su mayoría, está por debajo de la línea de pobreza. Sí. Y 28 está en esa situación. Entonces, a ver, vos no podés tener un intendente que gane más de 142.000 pesos de sueldo, porque esa es la recomposición salarial neta que él tuvo, cuando vos tenés compañeros que ganan 20.000. Claro. Entonces, un compañero, yo el otro día le hacía un ejemplo a un amigo, le digo, mira, el intendente de lo que va de marzo a la fecha, y prácticamente él solo se ha mejorado sus finanzas económicas con su salario de intendente 700.000 pesos. Él con 700.000 pesos, vos multiplicás, dividir 142.000 pesos dividido 30 días, te da prácticamente que él tiene todos los días para gastar 4.000 pesos en su familia. Un empleado municipal con 20.000 pesos, dividido, ¿no es cierto?, por 30 días, y te da que no puede gastar más de 500 pesos, ¿no es cierto?, por día. No vive con su eso. Familia. Entonces, hay desigualdades. Claro. Eso es lo que tienen que estar viendo ellos. Y no, ¿no es cierto?, poniendo excusas todos los días con tal, ¿no es cierto?, de hacer la vista gorda en muchas cosas que ellos están haciendo, y que los empleados, ¿no es cierto?, están muy molestos y muy enojados por esta situación, porque a la fecha que estamos todavía no nos toca ni siquiera una partecita de lo que ellos están llevando. Rubén, como siempre, muy gentil para con la radio pública, y qué sé yo, cada vez que hablamos uno piensa, ojalá que la próxima vez que charlemos sería
porque están acordando algo, pero la verdad que se pone complicado el tema, ¿no? Y calculo que tendrás la angustia de la gente a la que representás. No, a ver, todos los días, los compañeros están, a ver, llaman, mandan mensajes, el tema, qué pasa con el aguinaldo, vamos a tener aumento, mirá que no me están pagando tal cosa, y uno hace los reclamos, pero, a ver, ellos están buscando, yo lo dije el otro día en un medio, están buscando, ¿no es cierto?, el camino que uno no quiere tomar. ¿Por qué? Porque el malestar, la bronca, ¿no es cierto?, que tiene el vecino, el compañero municipal, o ahora el comerciante, esto después explota por algún lado. Y nosotros tenemos que ser muy defensores de la democracia. Costó muchísimo a la Argentina recuperar la democracia. ¿Sí? Y somos defensores, ¿no es cierto?, de la división de poderes y de la voluntad popular, ¿no es cierto?, de los ciudadanos. Ahora, si esto no lo escuchan, si esto, ¿no es cierto?, no lo entienden, y por algún lado, ¿no es cierto?, va a estallar, y eso va a ser lo peligroso, porque después no se va a poder conducir, ¿no es cierto?, esta situación, y en esto tiene que estar la política viendo, ¿no es cierto?, y teniendo los recaudos y buscar camino de diálogo para poder, ¿no es cierto?, avanzar, porque hoy está en juego la democracia. A ver, lo que nos pasa en 28 pasa en otras localidades de la provincia, pasa en el país, entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos planteando, y saber hacia dónde vamos. A ver, nadie sabe cómo vamos a salir de la pandemia y la consecuencia económica que nos van a dejar en el país y en la provincia. Y nosotros que somos a saber que por lo menos tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de cobrar un cheque todos los meses, pero hay otras familias que no tienen esa posibilidad. Entonces, la política tendría que estar pensando en eso, cómo salir de esto y cómo sostener y cómo poner el esfuerzo entre todos para salir adelante, pero no, el 28 de noviembre todos los días pelea, todos los días, ¿no es cierto?, discusiones vanas, y que en el profundo, ¿no es cierto?, del análisis no hay nada, porque no dejan, ¿no es cierto?, avanzar en una discusión seria y con proyectos, ¿no es cierto?, para adelante como comunidad, y nosotros como trabajadores, ¿no es cierto?, de poner el sustento de todos los días. Pero bueno, esta es la realidad que nos toca, esto con lo cual tenemos que lidiar todos los días, y que vamos a seguir, ¿no es cierto?, dando batallas, porque es la herramienta que tenemos nosotros y por la cual nos pusieron nuestros compañeros al frente. Rubén, te agradezco la comunicación con la radio pública. Por favor, gracias a vos y también a toda la audiencia. Muy buenos días. Rubén Delgado, secretario adjunto del Sindicato Obrero y Empleados Municipales de 28 de noviembre, comunicando la cuestión que está pasando. Es decir, todavía no tienen los aportes, el tema está judicializado, el retorno por parte del municipio que convocan a trabajar, y ellos dicen, pero si estamos con el tema del decreto